lo que hemos llamado el curso 4, se refiere a aspectos sísmicos en el diseño de cimentaciones, y esto lo va a presentar el doctor Raúl Aguilar Becerril, miembro del subcomité para revisión de las NTC de cimentaciones. Y a continuación veremos aspectos geotécnicos en el diseño estructural de la cimentación, que lo va a presentar el doctor Enrique Ibarra Razo, con comentarios también del ingeniero García Jarque. Entonces, sin esperar más, adelante, por favor, doctor Raúl Aguilar. Muy buenas tardes. ¿Me hacen favor de poner mi presentación? Bien, corresponde a mí comentarles algunos detalles de las normas dirigidas a cimentaciones, pero que tienen relación con la parte sísmica. Como ustedes saben, en las versiones anteriores de las normas para diseño y construcción de cimentaciones, no se trataba la parte sísmica, sino que todo estaba dirigido hacia la norma que correspondía. En esta ocasión, las normas dirigidas a cimentaciones incluye varias recomendaciones y algunos criterios que deben ser adoptados para tomar en cuenta este aspecto sísmico, no solamente en el diseño de cimentaciones, sino también en el diseño de sistemas de contención o estabilidad de taludes en excavaciones. Para incluir esta parte, estuvimos en contacto con algunos miembros de las normas técnicas para diseño por sismo, platicamos varios de los aspectos y finalmente lo que quedó en la norma de cimentaciones es lo que les voy a presentar. No existe en las normas de cimentaciones un apartado específico sobre aspectos sísmicos, sino que a lo largo de las diferentes secciones se hacen estos comentarios asociados a la parte sísmica. Algunos de ellos ya se han mencionado en el transcurso en la mañana. Voy a puntualizar algunos de los aspectos, y el primero de ellos es el que ven en esta imagen. El doctor José Luis Rangel en la mañana presentó la parte de caracterización de sitio, la caracterización geotécnica de un sitio, pero cuando desarrollamos un proyecto que tiene relación con el comportamiento dinámico del suelo, no solamente necesitamos hacer exploración geotécnica, sino tenemos que hacer exploración geofísica. Tenemos en primer lugar en esta imagen lo que es el criterio para definir cuántos estudios dirigidos al comportamiento dinámico del suelo debemos ejecutar. El criterio que se adoptó en las normas es hacer un punto de exploración por cada 3 sondeos geotécnicos. Por ello es que se está recomendando para las zonas 1 y 2 hacer un trabajo de exploración que nos dé información sobre las propiedades dinámicas del suelo por cada 240 metros de perímetro. Ustedes recordarán, en las normas asociadas a la exploración geotécnica, se establece que en estas zonas geotécnicas, en la zona de lomas y zona de transición, hagamos un sondeo por cada 80 metros de perímetro. Entonces, por eso es que está esta recomendación. Para la zona del lago, la recomendación es hacer un sondeo con propiedades dinámicas del suelo por cada 360 metros de perímetro. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que se están recomendando ejecutar? Pues en primer lugar, pruebas asociadas a una exploración que llamamos directa. Ven del lado izquierdo una imagen en donde se hace uso de un equipo que se llama la sonda suspendida, que nos permite medir las velocidades de propagación tanto de ondas P como de ondas S en el suelo con cierta precisión. Es un instrumento que tiene incluido tanto un dispositivo que genera una perturbación en el suelo como geófonos que registran esos movimientos y nos ayudan a precisar esos valores de propiedades, de velocidades de propagación de onda. Están también incluidos otro tipo de estudios, como es el conocido downhole, es una de las técnicas que más utilizamos en México, pero también se incluyen los sondeos CPT, los sondeos de cono, con el componente sísmico, el dilatómetro o hacer estudios de crosshole para hacer esta exploración directa. Todas estas técnicas demandan de una perforación en el suelo y
colocar en esa perforación estos equipos que nos pueden dar con mucho detalle la caracterización dinámica de las capas de suelo. Podemos hacer mediciones a cada metro o a cada 50 centímetros de profundidad y eso nos da una muy buena caracterización del comportamiento o de las propiedades dinámicas de los materiales. Pero también están incluidos en esta norma algunas técnicas de tipo indirecto, técnicas que principalmente hacen uso de mediciones superficiales, como son la técnica del +W, refracción sísmica, entre otros. Quiero destacar que este tipo de procedimientos tiene sus limitaciones. Cuando necesitamos hacer una exploración muy profunda, las técnicas por superficie no siempre son las más adecuadas y lo que necesitamos es hacer una exploración de manera directa. Por eso es que también para cierto tipo de importancia de estructuras es necesario justificar las propiedades dinámicas del suelo con al menos dos técnicas diferentes. En cualquier caso, se está recomendando también en estas normas de cimentaciones ejecutar el monitoreo de vibración ambiental. La vibración ambiental es una técnica que, a través de un cierto proceso en el dominio de la frecuencia, nos permite estimar el periodo dominante de vibración del suelo. Es una técnica que generalmente funciona bien para los suelos en la Ciudad de México, aunque hay algunas excepciones, zonas de transición abrupta. La interpretación de estos cocientes espectrales pues tiene sus detalles y se tiene que hacer con mucho cuidado. Sin embargo, en el resto de la ciudad, el hacer mediciones de vibración ambiental nos da una muy buena orientación sobre lo que es el periodo dominante de vibración del suelo. Entonces, se trata de que con las técnicas que les mencioné antes, se construya un modelo geodinámico del suelo que calcule uno de manera analítica el periodo dominante de vibración, esto está puesto también en las normas por sismo, y se verifique que el periodo calculado con el modelo que hemos construido sea congruente con el periodo de vibración que se mide con la vibración ambiental. Entonces, es una forma de asegurarnos que el modelo que estamos construyendo es el correcto. Está también aquí puesto en esta misma imagen, en la parte de abajo, el criterio que ahora se ha establecido, en donde si la medición del periodo dominante de vibración del suelo varía en más del 25% o excede a 0.5 segundos con respecto a lo que establece el sistema SACID, es necesario hacer un estudio de sitio y determinar un espectro de manera específica. Esta parte es fundamental no solamente asociado a las normas para cimentaciones, sino para las de sismo. Como ustedes ya la habrán visto, la norma de sismo hace en muchas de sus partes referencia a lo que es el periodo dominante de vibración del suelo. Para la clasificación que se mencionaba hace un momento, si saber si uno está en la zona A, B o C sísmica que ahora se tiene, es fundamental conocer cuál es el valor del periodo dominante de vibración del suelo. Entonces ahora, cualquier estudio de mecánica de suelos deberá incluir la medición o la determinación del periodo dominante de vibración. Solo de esa forma se sabrá si estamos en un sitio correcto o se trata de un sitio anómalo que difiere de lo que nos está diciendo el SACID. Ese 25% y ese 0.5 segundos fueron establecidos, es una modificación que tiene esta norma, tanto la de cimentación como la de sismo, porque antes el intervalo era mayor. Sabemos que los cambios en la respuesta dinámica de los suelos de la Ciudad de México ocurren en distancias relativamente cortas y podemos tener una respuesta muy diferente para variaciones pequeñas del periodo dominante de vibración. Entonces, esta parte es fundamental para las dos normas y su aplicación. Por otro lado, se establece también en las normas de cimentaciones que es válido obtener muestras inalteradas del suelo, llevarlas al laboratorio y aplicarles ensayos de tipo dinámico. Ahí están mencionados algunos de ellos, está incluido también el péndulo de torsión que se mencionó hace un momento, pero se recomiendan más utilizar lo que es la columna resonante o ensayos de tipo cíclico como la triaxial o el corte directo. A través de estos equipos, no solamente medimos las propiedades dinámicas del suelo, sino que nos permiten en el laboratorio variar los niveles de deformación y observar el comportamiento no lineal del suelo. Las arcillas que caracterizan al Valle de México tienen un intervalo de comportamiento lineal muy amplio. Sin embargo, de acuerdo con los nuevos criterios reglamentarios, sabemos que, como está escrito ahí del lado izquierdo arriba, tenemos ahora periodos de retorno diferentes.
Se están considerando el periodo que corresponde al sismo base de diseño, que es de 250 años, pero también se está considerando un periodo de retorno más alto, de 475 años, que corresponde a los sismos infrecuentes. Cuando hablamos de sismos de estas características, significa que la demanda que generan este tipo de eventos produce deformaciones angulares importantes en el suelo y nos conducen a un comportamiento no lineal. Entonces, si vamos a desarrollar un proyecto en donde tengamos que hacer uso de un periodo de retorno tan grande como ese de 475 años, será necesario de manera directa, con pruebas de laboratorio, o de manera indirecta, con las mediciones que se hacen en campo, tomar en cuenta el posible comportamiento no lineal de los suelos. Entonces, bajo ese esquema, las pruebas de laboratorio también se convierten en un factor importante cuando lo referimos al comportamiento sísmico del suelo. Otro de los aspectos que ya se ha mencionado y está aquí puesto es el interactuar con la parte de estructuras, precisamente para obtener las fuerzas sísmicas reales con las que vamos a diseñar no solamente la construcción, sino también los elementos mecánicos que se van a transmitir a la cimentación. Y está puesto precisamente aquí el párrafo en donde se hace esa consideración del punto 65 de la sobreresistencia que consideraban las normas anteriores. Como se comentó en la mañana, ahora las normas para cimentaciones y las de sismo indican que para el diseño geotécnico de la cimentación no aplica utilizar ese factor de 0.65 de la sobreresistencia, que lo que hacía era incrementar los elementos mecánicos que se transmitían a la cimentación. Se ha vuelto al criterio que teníamos en la norma del 2004, donde no se generaba ese factor que incrementaba las fuerzas que se transmitían a la cimentación, y entonces ahora la cimentación se diseña tal cual con los elementos mecánicos que resultan del análisis estructural con las reducciones que corresponden por sobreresistencia y por ductilidad. Es así como se ha tomado este criterio, y esto, por supuesto, va a favorecer el diseño geotécnico de las cimentaciones y será un factor para que éstas no se encarezcan. En ese mismo párrafo se hace mención a los análisis de interacción dinámica suelo-estructura, que si bien están mencionados en la norma de sismo, se reiteran en la norma de cimentaciones. Se hace referencia a que pueden utilizarse procedimientos analíticos como los que típicamente se han usado en nuestra normatividad, pero también se hace mención a aspectos a considerar cuando se utilice análisis de interacción dinámica utilizando modelos numéricos como el que se ve ahí. Quiero destacar que ha sido también un punto muy importante a considerar, que ahora las normas para diseño por sismo obligan a hacer siempre análisis de interacción inercial cuando se está en la zona de transición o en la zona del lago. Se ha visto que los efectos de interacción no siempre son favorables, y en la figura que aparece ahí de abajo del lado derecho se ven dos espectros de diseño. El que está en color rojo representaría un espectro de diseño elástico o transparente, y el que está en color verde sería un espectro reducido por efectos de interacción, tanto cinemática como inerciales. Sin embargo, el tomar en cuenta la flexibilidad del suelo por esta interacción dinámica produce que el periodo del sistema en conjunto se incremente. Entonces están ahí marcados algunos círculos donde el que está del lado izquierdo no toma en cuenta el efecto de la interacción, no toma en cuenta esta flexibilidad del suelo, pero al considerarla con los análisis de interacción nos conduce a un periodo de vibración mayor, un periodo global del sistema suelo-cimentación mayor que el que tenía originalmente la estructura con base empotrada. Y aunque el espectro de diseño tuvo una reducción por efectos de interacción, el nivel de aceleración espectral con el que debe diseñarse esa construcción es más alto que si hubiéramos omitido ese análisis. Entonces, es un aspecto que ahora es obligado a ejecutar en las normas de sismo, y para ello requieren utilizar las normas de cimentaciones con el procedimiento que está ahí establecido para obtener las propiedades dinámicas del suelo. Y con lo que se comentaba hoy en la mañana, hace unos momentos incluí esta imagen, en donde se muestra precisamente el efecto que tiene la respuesta sísmica en función del tiempo, particularmente el proceso de consolidación al que están siendo sujetos los suelos en la ciudad. Las dos figuras de la parte de arriba
corresponden a modelos que se construyeron hace algún tiempo. El del lado izquierdo representa un modelo de suelo como el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se encuentra una de las estaciones acelerométricas, y el del lado derecho corresponde a otra de las estaciones que está en la central de abastos. La línea continua muestra los espectros de respuesta que se obtuvieron con este modelo durante el sismo de 1985. Las respuestas que se obtuvieron fueron muy similares a la de los espectros que finalmente se midieron en estas estaciones. Y lo que aparece en línea discontinua son los espectros de diseño, los espectros de respuesta en estos mismos dos sitios, pero calculados 50 años después, considerando que las propiedades dinámicas del suelo han cambiado y que eventualmente esos sitios pueden estar sujetos a un evento sísmico como el de 1985. Me refiero a un sismo de subducción de una magnitud superior a 8. Del lado izquierdo observarán que la línea discontinua nos muestra un espectro de respuesta un espectro de respuesta con aceleraciones menores que las de 1985 y con un corrimiento en el pico. En la Ciudad de México tenemos la ventaja de que el efecto de sitio es tan importante que los picos que observamos en los espectros de respuesta coinciden con el periodo, o coinciden aproximadamente con el periodo dominante de vibración del suelo. Entonces, en esa figura del lado izquierdo arriba se observa cómo ese cambio en las propiedades dinámicas del suelo generó no solamente una respuesta diferente, sino un corrimiento muy claro en el periodo de vibración del suelo. Al consolidarse el suelo, se hace más rígido, se hace más resistente, la velocidad de propagación de ondas de corte es más efectiva y por lo tanto el periodo de vibración se reduce. Es lo que estamos viendo ahí y por eso el pico ahora lo observamos en un punto menor a los 2 segundos donde originalmente estaba. La figura que está justo debajo de ella son espectros calculados directamente de registros de aceleración en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El que está en color negro son espectros medidos en superficie, calculados en superficie con los acelerogramas del sismo de 1985. Y los que están en rojo corresponden a acelerogramas de la misma estación, pero con el sismo del 2017. Son sismos de naturaleza diferente, no podemos comparar directamente sus niveles de aceleración espectral, pero lo que sí es muy claro es el corrimiento en donde ahora se encuentra el pico. Entonces, este es un fenómeno que se ha podido comprobar con este tipo de registros y que pues, nos indica que efectivamente las propiedades dinámicas del suelo cambian y su respuesta sísmica también cambia. Lo que nos preocupa en realidad son espectros como el que ven del lado derecho. En la central de abastos tenemos un periodo de vibración muy largo, superior a 3 segundos. Cuando el suelo se consolida y este periodo se acorta, esa zona, ese periodo se va acercando a la zona crítica donde las respuestas en la Ciudad de México son más desfavorables ante sismos de subducción. Se ha visto que alrededor de los 2.5 segundos es donde tenemos los mayores valores de aceleración espectral ante sismos de subducción. Por eso es que, tanto en las normas que teníamos antes, como ahora el SACIT, los mayores coeficientes sísmicos los encontramos en sitios que tienen periodos de 2 a 2.5 segundos. Lo que ocurre con este sitio de la central de abastos de periodo largo es que al reducir su periodo por proceso de consolidación y cambio en sus propiedades, se aproxima a esa zona crítica de los 2.5 segundos y entonces su respuesta se incrementa. Los espectros que esperaríamos de un lugar como ese deberían ser mayores a los que ahora estamos viendo. Por eso es que los espectros de diseño que ven en la figura de abajo del lado derecho pueden ser que vayan aumentando con el tiempo debido a esta condición, o puede ser que disminuyan con el tiempo, dependiendo de cuál sea su periodo dominante de vibración del suelo. En términos generales, podría decirles que aquellos sitios que tienen 2 segundos de periodo o menos, no nos debe de preocupar el proceso de consolidación ni el cambio en su respuesta, porque en términos generales va a ser mejor. Y los espectros de diseño los estarán protegiendo. Lo que nos deben de preocupar son aquellos sitios del oriente de la Ciudad de México con periodos largos que con el tiempo van a acercarse a esta zona crítica de mayor respuesta. En cuanto al diseño de cimentaciones profundas, quizá el doctor Manuel Mendoza pueda también abundar un poco más sobre esto.
se ha considerado la forma de evaluar las cargas puntuales que ocurren en un grupo de pilotes, en un grupo de pilotes o pilas, bajo condiciones sísmicas. En las normas anteriores solamente se indicaba que debía revisarse el estado límite de falla a partir de la capacidad de carga reducida y de las acciones factorizadas que se estaban generando en los pilotes. Sin embargo, no se decía cómo ejecutarlo. Ahora aparece esta ecuación, es una ecuación muy simple, lineal, que nos ayuda a tener una idea de las posibles cargas a las que pueden estar sujetas los pilotes, y bajo esas cargas aplicadas o determinadas en cada uno de los elementos se deberá verificar que no se rebase la capacidad de carga reducida en estos sistemas. También se incluye esta otra ecuación en donde se ha llevado el criterio del área reducida por efectos de excentricidad que típicamente habíamos manejado en cimentaciones superficiales. Ahora se ha conducido a aplicar áreas reducidas contra áreas globales en cimentaciones profundas. De la misma forma, hay una condición debido a estas excentricidades que nos ayuda a revisar si realmente se cumple con el estado límite de falla. Y en la anterior, se indica ahí en la parte de abajo algo que se ha estado comentando también durante estas pláticas. Específicamente habrá que tener una mayor comunicación con los ingenieros estructuristas. Hoy en día es inconcebible que cada uno haga su trabajo de manera independiente. Es fundamental, más en una ciudad como la nuestra, con tanta interacción entre suelo, cimentación, estructura, que los ingenieros geotecnistas y estructuristas participen conjuntamente en el desarrollo de los proyectos. Por otro lado, en cuanto a la evaluación de las condiciones sísmicas en excavaciones, se está planteando la forma de cómo determinar el coeficiente que nos ayudará a definir las fuerzas laterales que actúan en una excavación y en el análisis de estabilidad de taludes. Originalmente se había utilizado el valor de A0, que es la ordenada al origen del espectro de diseño, pero se han hecho algunos ajustes tomados principalmente de las propuestas que tiene el Manual de Comisión Federal de Electricidad. La ecuación que ven ahí nos ayuda ahora a determinar el valor de ese coeficiente sísmico que debemos utilizar como un valor de aceleración que está actuando sobre la masa del talud que estamos analizando para evaluar esa fuerza lateral y hacer nuestra valoración de las condiciones de seguridad del talud. Ese coeficiente sísmico horizontal también está evaluado para las diferentes condiciones en las que a las que puede estar sujeto ese talud. Me refiero a que puede ser un talud temporal, y entonces debemos elegir el periodo de retorno de 20 años con el valor de A0 que le corresponda. Ese valor y ese espectro viene de la norma de sismo. Si se trata de un talud que va a estar ahí de manera permanente, entonces, y la estructura por su importancia corresponde aplicar el sismo base de diseño, entonces leeremos el valor de A0 del espectro de diseño para un periodo de retorno de 250 años. Y si se trata de estructuras del grupo A, donde por su importancia se considera un periodo de retorno de 475 años, entonces habrá que construir ese espectro de diseño, tomar el valor de A0 y con ese valor calcular el coeficiente sísmico para la revisión de estas excavaciones y taludes. Se ha observado también que la componente vertical para este tipo de análisis no es despreciable como se había pensado hasta hace algunos años. En estas reuniones que tuvimos con integrantes del comité o del subcomité de la norma de cimentaciones, particularmente con el doctor Luciano Fernández, se observó que durante el sismo del 2017, el coeficiente vertical generaba un buen porcentaje de la componente horizontal en los registros de aceleración que fueron capturados. Y de ahí es que viene esta recomendación. Entonces habrá que tomar en cuenta también una componente vertical hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cuál sea la condición más crítica, y ese coeficiente será para la zona geotécnica 1 de Lomas, de 0.65 del horizontal, y para las zonas de transición y lago será de 0.4 del coeficiente horizontal. Por otro lado,
para el diseño de sistemas de contención, como pueden ser muros de mampostería o como este que está tipo cantilever. También se establece la forma de cómo calcular ese coeficiente horizontal para introducir la fuerza lateral en la revisión de la estabilidad. Ese coeficiente lateral también es función del valor de A0 del espectro de diseño, pero tiene incorporado un factor de amplificación y tiene incorporado un factor de sobreresistencia dependiendo del material con el que se construya ese muro de contención. Al ser estructuras que se encuentran sobre la superficie del terreno, producen un nivel de aceleración mayor al que tenemos en la superficie del terreno. Y por sus características tienen también una componente que ayuda a reducir el valor de la aceleración. Entonces el coeficiente horizontal se obtendrá en función del A0 que corresponda al espectro, ya sea para sismos frecuentes, sismo base de diseño o sismos infrecuentes, y además se utilizará este factor de amplificación que depende de la altura del muro y del espesor del depósito de suelo que amplifica. Es en función de estos dos parámetros geométricos principalmente que este factor de amplificación va tomando importancia. Y están puestos ahí 5 casos sobre el factor de sobreresistencia a considerar en función del tipo de muro. Nuevamente se hace mención del coeficiente horizontal como una fracción del el coeficiente vertical como una fracción del coeficiente horizontal. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentar el capítulo 4 que se refiere